quien entiende mejor de estos casos que cualquiera es la doctora Marianela Ledesma, constitucionalista y además ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Ella está con nosotros en vivo y en directo y le agradecemos por regalarnos algunos minutos para conversar esta mañana aquí en Arde Troya. Doctora Ledesma, muy buenos días, bienvenida a Arde Troya. Buenos días, Juliana, un gusto estar nuevamente contigo. Gracias, muchísimas gracias. A ver, ¿cómo nos explicamos esta decisión del Tribunal Constitucional cuando otros presidentes con la misma Constitución, con el mismo artículo 117, sí fueron investigados? Sí, bueno, precisarte que la Constitución en el artículo 117 permite que el presidente pueda ser acusado, pero guarda un silencio en relación a que si un presidente en ejercicio de sus funciones pueda ser investigado. Frente a ese silencio o ese vacío, hay dos posiciones que tratan de dar una respuesta a ello. Una, que es la que ha tomado el tribunal, que opta porque no puede ser investigado mientras esté en el ejercicio de su cargo, y otra posición que es la que sostengo y la que se ha venido trabajando y la que se aplicó en el caso Castillo, que es que sí es posible investigar dentro del ejercicio del mandato presidencial. ¿Y por qué esta segunda posición, que me parece que hubiera sido la más adecuada, se debe asumir? Porque las investigaciones tienen que ser oportunas. Cuando se genera una situación ilícita, y estoy hablando de delitos, no estoy hablando de temas de cuestionamientos políticos que tienen otro camino, estoy hablando de la actividad delictiva. Cuando se genera esa situación, uno tiene que ir, sobre todo el Ministerio Público y la policía, a la escena del crimen, a recoger las evidencias, las huellas, tomar las declaraciones de los testigos y celebrar una serie de actos orientados ¿a qué? A preservar, a cuidar, a custodiar la prueba. Esa es la razón de ser de una investigación, recoger los elementos que a futuro puedan llevar a sostener o a destruir la presunción de inocencia. Lo que ha dicho el tribunal es que esa fase de intervención inmediata frente a la comisión de un delito se va a postergar hasta cuando concluya el mandato presidencial. Para graficar lo que estoy diciendo, imaginémonos el caso de que se le imputa a Boluarte de haber apoyado en la fuga de Cerrón, ¿no? Es uno de los cuestionamientos que se le hace. Bueno, en ese supuesto, la policía tendría que haber intervenido, tomar la declaración de los testigos, si vieron el vehículo o no, y otras evidencias más técnicas de la zona. Siguiendo la lógica del tribunal, tendríamos que esperar el 2026 para recién comenzar a indagar. ¿Qué ha dicho el tribunal? Un poco para morigerar y blanquear lo que en el fondo no quiere decir. ¿Qué ha dicho? Bueno, a Boluarte lo único que se le puede hacer, ¿no?, es tomar su declaración en su despacho una sola vez o máximo 2 veces, ¿no? Eso es lo que he señalado. Y dice el tribunal que permitir la investigación a Boluarte es alterar o afectar, ¿no?, los actos de gobierno, impedir los actos de política de gobierno. Entonces me pregunto, ¿cómo la investigación, el caso Cofre, le impide haber tomado actos de gobierno? ¿Cómo la muerte de los 50 ciudadanos en las protestas le impide tomar actos de gobierno? ¿Cómo recibir los Rolex para hacer las investigaciones le ha impedido, ¿no? Sencillamente, a mi entender, es un argumento que no tiene consistencia, porque para decir que hay un impedimento de actos de gobierno, por lo menos tiene que haber un indicador fáctico que pueda corroborar lo que se quiera sostener, ¿no? Entonces, esa es la primera lectura. A mi entender, es una sentencia que en cierta manera avala la impunidad. ¿Por qué? Porque si uno tiene pruebas débiles en la etapa de la investigación, al final el resultado va a ser pues la impunidad, porque se va a tener que absolver o cerrar el caso por falta de pruebas, porque las pruebas no fueron recogidas de manera oportuna. No solo es impunidad. Claro, porque en el caso de los Rolex, por ejemplo, de los muertos, de la cirugía, obviamente el Ministerio Público ya cuenta con varios elementos, indicios que ha logrado recopilar, acopiar durante todo este tiempo, ¿no? Queda en stand-by, congelado todo hasta que la señora deje Palacio de Gobierno en julio del próximo año. Exactamente. Lo que se ha buscado es debilitar las investigaciones. Yo no estoy acá sosteniendo que se acusen ni nada por el estilo. Lo que se busca es preservar las evidencias, la fuente de prueba, permitir que en relación a Boluarte el Ministerio Público haga su función constitucional, que el 159 le señala,
El artículo 159 obliga o es un deber constitucional perseguir el delito, cual Ministerio Público, que es la única institución. Y a todo ello permíteme agregar esta siguiente idea. Boluarte no es cualquier funcionaria, Boluarte ocupa el más alto rango dentro de la organización del servicio público. Es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Entonces está en un rango tan potente, diríamos, ubicado, que esa posición permitiría también que las pruebas no necesariamente puedan ser debidamente custodiadas o de repente alteradas o desaparecidas, por último, ¿no? Como vemos a veces testigos claves que desaparecen del escenario, ¿no? Claro. Entonces, es una situación preocupante y a lo que hay que agregar es que el mismo Tribunal Constitucional hace unos días ha dado el poder al Ejecutivo para que también controle el ejercicio de la policía ante las situaciones delictivas. Hay que recordar la semana pasada que salió una sentencia que señala que la policía es la que asume la conducción de las investigaciones operativas desde el inicio. La primera que llega a la escena del crimen va a ser la policía, no el fiscal. ¿Y la policía de quién depende? Del Ejecutivo, del Ministro del Interior. Esto es de Boluarte. O sea, Boluarte no solo tiene estas situaciones que he comentado por sus atribuciones constitucionales, sino que a partir de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en una sentencia dada hace una semana, tiene también bajo su mando la intervención operativa de la policía como primer punto de acercamiento en temas delictivos, ¿no? ¿Por qué cree usted, doctora Ledesma, que el Tribunal Constitucional entonces le da tanta fuerza, ¿no?, a Dina Boluarte, la protege tanto, la empodera tanto? Bueno, el tribunal utiliza el argumento que hay que proteger la investidura presidencial como un argumento que no tiene una consistencia fáctica para poder sostener ello, ¿no? Yo le daría una lectura más política que jurídica, porque los argumentos jurídicos son muy débiles, a diferencia de repente de un argumento político que hay que verlo en todo su contexto. Hace una semana, hace unos días, Boluarte ha emitido una ley de amnistía. Hace unos días el propio tribunal le permite que Boluarte tenga el control de la policía en las investigaciones operativas, ¿no? Hace unos días el Congreso también ha tenido posiciones a favor de los viajes y una serie de supuestos. Yo creo que estamos ante una especie de canje o prebendas políticas a la que el tribunal lo único que hace es santificar este actuar, que hay que mirarlo no de manera particular en el tribunal, hay que mirar en todo el contexto del Estado y de lo que estamos viviendo en este momento. Doctora Ledesma, y ahora, según lo que manifiesta esta resolución del Tribunal Constitucional, es solo el Congreso el que puede autorizar investigaciones contra la presidenta, pero ya sabemos cómo actúa el Parlamento con relación a la jefa de Estado. Le archivan todas las denuncias constitucionales y no hacen más que protegerla. Agradezco tu pregunta porque ese es el segundo punto central que tal vez no se haya puesto en tanta evidencia. En esta sentencia, el tribunal ha creado un procedimiento, ha regulado un procedimiento señalando de que es el Congreso en delitos de función, en delitos de función, no estoy hablando de cuestiones jurídicas, en delitos de función, como por ejemplo enriquecimiento indebido, encubrimiento personal, cohecho, estas cosas de función, no fácilmente va a poder ir a la justicia o no fácilmente se va a continuar con las investigaciones porque ha puesto una valla, un rocón, mejor dicho. ¿Qué ha puesto? Ha dicho que el Congreso es el único que puede autorizar que continúe con las investigaciones y recién se tendrá que proceder a formalizar esas investigaciones, siempre y cuando el Congreso autorice esa situación. O sea que no es fácil vencer una valla para una investigación de actividades delictivas en el ejercicio de la función. Esto en realidad es un regalo, ¿no?, para los corruptos. Están tapando la corrupción. Y el tribunal no ha dicho nada sobre el principio de la lucha contra la corrupción, que es un deber constitucional que está sentado en la jurisprudencia de nuestro país. Sobre eso no hay mayor análisis, mayor debates, porque solamente se ha privilegiado la figura presidencial como si fuera pues un gran tótem frente o disminuyendo el tema del riesgo de actividades ilícitas desde el propio ejercicio de la presidencia.
Es que eso llama mucho la atención, la forma como existiendo precedentes, ¿no? Las investigaciones, por ejemplo, que se le abrieron a Pedro Castillo cuando estaba ejerciendo como presidente de la República. ¿Por qué a él sí, a Dina Boluarte no? ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional tiene una lectura antojadiza del artículo 117, a diferencia de la que ya había tenido antes incluso el propio Pablo Sánchez, cuando era fiscal de la Nación? Es decir, y la propia Corte Suprema. Y la propia Corte Suprema, eso le iba a decir, porque aquí yo tengo casualmente la data que habla de un tema que había sido bastante aclarado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. O sea, el caso era claro. Los hechos estaban todos sobre la mesa. Ya se sabía perfectamente cuál era la lectura correcta de este artículo 117, que durante mucho tiempo no fue visto de pronto o tratado como un asunto que podía leerse de diferentes maneras. Y se dijo, no, señores, no se puede leer de cualquier manera, no se puede condenar, pero a un presidente en funciones sí se le puede investigar, no hay ningún impedimento según la Constitución. Ahora nos dice el Tribunal Constitucional que sí hay impedimento porque la presidenta es Dina Boluarte. Mira, Juliana, si nos regresamos en la memoria al acto del allanamiento en la vivienda de Boluarte, ¿no? Fruto de ese allanamiento no solo se encontró los Rolex, sino fruto de ese allanamiento se encontró las boletas o la data de quién y el modelo, del modelo del reloj que se compró, ¿no? Entonces eso ha permitido también que el Ministerio Público vaya realizando otras pesquisas, indagando quién compró este reloj y el paradero final de este reloj, y también a la vez la vinculación que hacía Boluarte con los créditos suplementarios o con las transferencias que se hacía hacia la región Ayacucho, Oscorima, el Huayqui, a cambio de estos Rolex. Es bastante vergonzoso asumir que por temas presupuestales yo tenga que dar una dávida, regalo o prestar, si quieren. Es muy sospechoso para una investidura presidencial que tanto quieren proteger, condicionar las transferencias presupuestarias a cambio de prebendas o a cambio de préstamos de objetos de lujo, ¿no? Entonces, eso hemos podido lograr descubrir fruto de la investigación periodística y también del Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso es lo que ya se va a truncar, no más allanamientos, no más investigaciones, por más que tengamos conocimiento, por ejemplo, que en determinados domicilios hay situaciones vinculadas con corrupción, con cohecho, con colusión y todo, serán intocables, porque no habrá esas intervenciones a los lugares donde se están haciendo actividades delictivas, ¿no? A eso nos está llevando la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ni siquiera les conviene en cuanto a, no sé, tratar de reforzar la buena imagen del TC o del Parlamento de la República, jugar en pared de una forma tan obvia, tan escandalosamente obvia, con la presidenta Dina Boluarte. Tiene 2% de aceptación, de aprobación la señora. ¿Qué gana el Tribunal Constitucional con esto de cara a la ciudadanía? ¿Qué gana el Congreso de la República? Más allá de las instituciones, tribunal o Congreso, ¿qué gana la opción política o el grupo político que maneja estas instituciones para comenzar a modificar o diseñar, en todo caso, un nuevo escenario que a futuro pueda ser utilizado de una manera impune? Lo que están construyendo es no solo impunidad para Boluarte, se está construyendo impunidad para el futuro presidente del Perú, ¿no? O futura presidenta del Perú, ¿no? Eso es lo que se está construyendo, se está modificando estructuras, alterando reglas de la institucionalidad, no a favor de repente de transparencia, de eficacia en las investigaciones, de lucha contra la corrupción, no, al contrario, más bien de evitar esas situaciones. Por eso es que se está creando estos escenarios para el futuro camino que esperan seguramente este grupo político o estas opciones políticas a alcanzar. Tendríamos que esperar un próximo Tribunal Constitucional con nuevos magistrados para que puedan traerse abajo lo que acaban de aprobar, que es verdaderamente, como lo estamos hablando, una locura. No solo nuevos magistrados, sino una nueva clase política que transforme, cambie o renueve todas estas reglas
que se han construido, ¿no? Yo siempre digo que es hora de ir hacia una democracia participativa. La democracia representativa ha sido un fracaso. Prueba de ello es todo esto lo que vemos, ¿no? Y nosotros los ciudadanos con los canales de participación súper cortados o inexistentes, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión en el futuro ejercicio político que hagamos en las elecciones, ¿no? Ver por quién se va a votar y caminar hacia una nueva transformación en las nuevas reglas de la actividad política. Es lo único que nos queda por hacer, porque esto de aquí ya entra en vigencia y, bueno, son las reglas del juego que desgraciadamente nos ha impuesto el Tribunal Constitucional. Mañana... Yo podría... Sí. Disculpa, yo sí, lo que pasa es que han suspendido investigaciones de diferentes tipos. Sí. Una vinculada, bueno, a los al encubrimiento personal, en el caso de la fuga de Cerrón, o de repente al caso de Rolex. Pero hay otra investigación que está vinculado con los muertos, con los 50 ciudadanos que fallecieron. Ese sí podría tener un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque no es un delito común y corriente, pues, de un cohecho que me dan un Rolex a cambio que te dé dinero para tu región. Estamos hablando de muertes, de asesinatos de personas. Entonces, en esos casos, podría los jueces invocar un control difuso, recurrir a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Continuar las investigaciones en ese tema vinculado con ellas, ¿no? Ahí sí habría que hacer un tratamiento diferente, porque estamos hablando ya de afectación de derechos humanos, bueno, diferente pues al caso que venden por resoluciones o estas cosas lamentablemente vinculadas a la colusión. Doctora Ledesma, en una entrevista que dio otro medio de comunicación, usted manifestó las decisiones del tribunal están contribuyendo a la destrucción del país. ¿Realmente cree que ese es el camino? ¿Estamos dirigiéndonos a la destrucción absoluta del Perú? Total de destrucción de la institucionalidad de nuestro país, de la institucionalidad, no solo en el tema de la cuestión de confianza, no solo en esta situación que acabamos de ver, de limitar la actividad del Ministerio Público en sus investigaciones. Y digo ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene un rol dentro de todo el modelo del Estado constitucional, que es ejercer un control sobre la ejecución o aplicación de los actos, no solo de gobierno, sino de los ciudadanos que se acerquen al marco constitucional. Pero nosotros vemos que ese referee, ese juez que hace ese control, no es un juez, diríamos, muy independiente, ¿no? Porque hace unos controles con unos argumentos tan débiles y tan deleznables que al final y al cabo su palabra deja siempre de repente una situación de no, diríamos, no diría la palabra confianza, pero algo así como una palabra parecida a ella, que no genera pues esa convicción en el ciudadano que realmente lo que se está diciendo es lo que se realmente debería hacer. El común ciudadano, pues, dentro del sentido común, podría decir cómo una persona infragante en un delito no puede ser investigada. Bueno, es que es la presidenta de la República y esas investigaciones le va a alterar, pues, tomar decisiones de gobierno. Y eso es, pues, irrazonable, porque ya hemos dicho hace un momento, ¿no? En las investigaciones al caso Rolex, ¿le ha limitado en algo el ejercicio de las funciones de Boluarte? Definitivamente no. Entonces, por eso sostengo que estas lógicas que maneja el tribunal, que yo hago mi crítica como ciudadana, que es también un derecho constitucional que todos tenemos, a mí no me convence la constitucionalidad ni la razonabilidad de esas decisiones. De acuerdo. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por esta entrevista.